Hola, queridísimos amigos. La City de Londres controla la tercera parte del dinero que se mueve en el mundo, por lo que podría ser el detonante del cambio de sistema financiero. Artículo de opinión. Todo empieza en Londres. Dimite Boris Johnson. Tras dimitir, 2 ministros. Primera ficha del dominó. Destruidas las piedras guía de Georgia. Londres se mueve un tercio del dinero mundial. Comenzamos. Todo empieza en Londres, según las fuentes. Londres bloquearía a todos los demás países como primera ficha de dominó. El sistema financiero colapsaría primero en Londres con la activación del proyecto Puente de Londres. La dimisión de 2 influyentes ministros que se consideraban posibles sustitutos de Johnson en caso de su marcha ha sido desastrosa para el primer ministro que acaba de dimitir. La dimisión de ministros de Economía y Salud da una estocada mortal a Johnson. La renuncia por sorpresa de los ministros de Economía Rishi Sunak y Sanidad Sajid Javid dio este martes lo que parece ser el golpe de gracia al primer ministro británico Boris Johnson después de que 2 de los grandes pesos pesados del Ejecutivo le retiraron su apoyo y criticaron la falta de integridad del primer ministro británico. Esa crítica va entre comillas. A continuación, dimitió Boris Johnson como primer ministro del Reino Unido. Ante la avalancha de renuncias de los ministros de su gabinete y los llamamientos a dejar el cargo, Johnson anunció su dimisión como primer ministro, dando fin a 3 años tempestuosos de gobierno empañados por una sucesión de escándalos que culminaron con la rebelión de su propio gabinete y de un grupo de parlamentarios. Johnson indicó que renuncia también a su puesto de líder del Partido Conservador. Entre comillas, está claro que ahora la voluntad del Partido Conservador parlamentario es que haya un nuevo líder del partido y por tanto un nuevo primer ministro, afirmó ante la sede de la jefatura del gobierno en el número 10 de Downing Street. En paralelo, precisó que seguirá frente al timón del Ejecutivo hasta que los Tories elijan a un nuevo líder. El político de 58 años abandona sus funciones tras una avalancha de hasta 60 renuncias de ministros y legisladores que lo presionaron para que se apartara del cargo. Inicialmente parecía decidido a aferrarse a su posición, pero según la prensa británica, su permanencia ya era insostenible. Boris Johnson abandona su cargo con una jugosa fortuna. Según el Daily Mail, que cita datos de la web Celebrity Net Worth, Boris tiene un valor neto estimado de $2 millones. La City de Londres es el distrito financiero más importante del mundo, donde diariamente se compran y se venden productos financieros por valor de $2 billones. La tercera parte del total de dinero que se mueve en el planeta. La moda del desarrollo de edificios de oficinas ha hecho que la población residencial de este área no supere los 10.000 habitantes, pero el número de personas que trabajan en ella es de alrededor de 513.000. A pesar de ello, en los años 90 se comenzó la construcción de hoteles y galerías comerciales, pero no consiguieron que los fines de semana la City se convirtiera en un remanso de paz, incluso con bares y pubs cerrados. Un informe del gobierno británico de 2019 establecía que se deberían cerrar todos los aeropuertos del Reino Unido en los próximos 10 años, que se debería prohibir la carne de res y de cordero y que debería cesar la construcción de nuevos edificios. Georgia. Una explosión
en el centro de las famosas piedras guías de Georgia, destruyó gran parte del polémico monumento de granito de más de 6 metros de altura, que algunos califican como satánico. El monumento fue dañado por un artefacto explosivo y luego derribado por razones de seguridad, dejando una pila de escombros. Una gran parte de la estructura fue destruida antes del amanecer del miércoles, cuando individuos desconocidos detonaron un dispositivo explosivo. La colección de monolitos grises se erigió en 1980 en medio de un gran campo cerca de la ciudad de Elberton, Georgia, junto a la autopista 77, y estaba catalogada como atracción turística. Las piedras guías de Georgia llevaban inscritas 10 guías en 8 idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en 4 escrituras antiguas. Muchos apuntan a que estos mensajes son una guía explícita para reducir la población y establecer un nuevo orden mundial. Las mandó construir y colocar una persona con el seudónimo R.C. Christian en 1979, que pagó las piedras y el terreno que ocupa antes de desaparecer, tras lo cual no se ha vuelto a saber nada más de él. Hoy en día no se sabe nada de su paradero. La escultura llevaba inscritas 10 guías en 8 idiomas modernos y un mensaje corto en la parte superior en 4 escrituras antiguas. Medía 6 metros de alto y estaba hecha con 6 losas de granito con un peso total de 100 toneladas. Estaban alineadas según criterios astronómicos. Economía. Sube la bolsa de Nueva York al bajar el temor al alza de tasas. Suben las acciones y los bonos del Tesoro y se aprecia la libra. Sube el barril de petróleo casi $4 por su escasa oferta. El trigo sube un 4% por temor a una recesión. Sube el oro apuntalado por un freno en el alza del dólar. Salta el cobre desde mínimos de 20 meses por esperanza en estímulos chinos. Comienzan a llegar a Bali los jefes de la diplomacia mundial para la reunión del G20. El fondo de cobertura criptográfico colapsado Three Arrows Capital ahora se revela como un fraude internacional masivo escondido detrás de estructuras legales complejas. USA. La desaceleración económica en Estados Unidos es peor de lo esperado. Sube el rendimiento de los bonos del Tesoro mientras espera un recorte de empleo. Suben pedidos de subsidio por desempleo que alcanza un máximo de 16 meses en junio. Se reduce el déficit comercial de Estados Unidos por el aumento de las exportaciones. Biden bajo fuego por permitir que 5 millones de barriles de petróleo vayan al extranjero, cuando los precios en Estados Unidos alcanzan niveles récord, según The Independent. Se exportaron a Europa y Asia el mes pasado más de 5 millones de barriles de petróleo que formaban parte de la reserva de emergencia estadounidense para reducir el precio del combustible. Se anuncian apagones este verano a causa del aumento de la demanda de electricidad por el aire acondicionado, advierten los expertos en redes. 3 condados de Texas declararán emergencia fronteriza por una crisis sin precedentes. La ciudad de Ohio declara el estado de emergencia. Nueva Jersey endurece sus normas contra las armas tras el fallo del Supremo. Estados Unidos demanda a Arizona por obligar a mostrar prueba de ciudadanía a votantes. Senadores piden investigar a TikTok por presunto espionaje chino. Europa.
Europa rebota tras los descensos del martes, pero el euro continúa su descenso. Los expertos creen que la bajada del euro lastraría la economía. El miedo a una recesión sacude a las bolsas europeas y tensa el euro. Varios miembros del Banco Central Europeo a favor de subir los tipos más de cuarto de punto en julio. La autoridad bancaria de la Unión Europea plantea una segunda ronda de saneamiento del capital bancario. La cosecha de trigo en Europa será menor después de un clima caluroso. Irlanda avanza en la prohibición de flujos de datos de Facebook entre la Unión Europea y Estados Unidos. Facebook comete una infracción internacional de la ley alemana, continúa eliminando cuentas de usuarios sin ninguna base legal, según dictamina el Tribunal Superior de Hamburgo. Twitter dice que elimina más de 1 millón de cuentas spam cada día. Protestas violentas en Macedonia contra la propuesta de adhesión a la Unión Europea. Revolucionaria batería de arena desarrollada por Finlandia. Continúa la búsqueda de desaparecidos tras una avalancha en los Alpes italianos. La sequía pasa factura a los agricultores y ganaderos dependientes del río Po en Italia. Argelia celebra sus 60 años de independencia de Francia con un gran desfile. España. La bolsa española logra su mayor alza en 3 meses, 2,19%, y supera los 8.100 puntos. CaixaBank, Bankinter y Sabadell a la cabeza de las subidas en Europa este 2022 gracias al Banco Central Europeo. La producción industrial se dispara un 6,5% en mayo, la mayor tasa desde junio de 2021. La inflación afecta en un 30% más a los hogares pobres respecto a los ricos. Iberdrola desarrollará 16 nuevos proyectos renovables en el Reino Unido. Los emigrantes sudaneses que intentaron saltar la valla de Melilla abandonaron a su suerte en Casablanca. Américas. El dólar imparable en Latinoamérica con máximos históricos en Chile y Colombia. La Comisión de la Verdad reconoce a las trabajadoras sexuales asesinadas en Colombia. Venezuela tiene 236 presos políticos según la ONG Foro Penal. La ONU se alía para apoyar la recuperación económica de Venezuela. Cuba repatria a 178 emigrantes haitianos que llegaron a sus costas de la zona central. Se acelera la inflación de México a su nivel más alto en 21 años. El Banco de México promete actuar con contundencia para frenar la inflación. El tráfico de emigrantes en México genera ganancias de más de 600 millones de dólares al año. La Fiscalía de México investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por movimientos millonarios. Indígenas condenan persecución a sacerdote y activista en el sur de México. La Convención chilena concluye su trabajo constituyente con una baja aprobación ciudadana. La ministra del Interior sugerirá a Boric prorrogar el estado de excepción en el sur de Chile. Duda sobre los recortes a los subsidios energéticos de Argentina. Georgieva, o sea, doña Cristalina, califica de muy buena su llamada con la nueva ministra argentina. Greenpeace alerta sobre el avance de la presión pesquera en el mar argentino.
La Fiscalía investiga visitas de la cuñada del mandatario de Perú en el Palacio. El presidente de Ecuador designa a Pablo Arosemena como ministro de Economía. Docentes inician un paro en Panamá por el alza en combustibles y el bajo presupuesto. Brasil pronostica cosecha de trigo récord de 9 millones de toneladas en 2022. El castigo por las talas en la Amazonía brasileña es mínimo, según un estudio. AENA invertirá 259,2 millones de dólares para la remodelación de aeropuertos brasileños. China. Se recupera la economía de China, pero la base no es sólida, según el primer ministro. Monopolio de China en los equipamientos fotovoltaicos. Más de 1.000 millones de registros fueron robados en una brecha masiva en China. Rumores de guerra. Bielorrusia amenaza con atacar a Polonia si se lanzan provocaciones. Rusia ataca a la isla de las serpientes, donde las fuerzas de Kiev intentaron plantar su bandera. Los rusos centran sus ataques en la región de Donetsk, aunque según Kiev con dificultades. Rusia critica el apoyo occidental a las ambiciones militaristas, entre comillas, de Kiev. Ucrania pone los muertos y Europa pondrá a los parados. Según las últimas estadísticas, los rusos llevan unas 40.000 bajas en este conflicto y ni pestañean por ello. La economía rusa es más resistente de lo que se esperaba, según Bloomberg. El medio señala que el país eslavo parece estar en camino de una recesión mucho menos profunda de lo que se pronosticó tras el inicio de la operación militar en Ucrania. Rusia toma el control del proyecto de petróleo y gas Sajalín 2, aumentando las apuestas de su guerra económica con Occidente. Detienen en Irán a un diplomático británico por supuesto espionaje y toma de muestras de suelo. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.